El presidente estadounidense ha dicho que luchar contra el terrorismo no es solo un asunto militar. Además, dijo que la guerra contra los yihadistas en Irak y Siria es contra el terrorismo y no contra el Islam. Al-Qaeda and ISIL and groups like it are desperate for legitimacy. Al-Qaeda, el Estado Islámico y grupos similares están desesperados por conseguir legitimidad. Tratan de retratarse como guerreros santos en defensa del Islam. Por eso se atreven a declararse Estado Islámico. Ellos propagan la idea de que Estados Unidos y Occidente está en guerra con el Islam y así radicalizan a los jóvenes. Pero no debemos aceptar esa premisa. Es una mentira. Tampoco hay que concederles legitimidad religiosa. No son líderes religiosos, son terroristas. Así de claras y contundentes han sido las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama durante una conferencia realizada en la víspera, vinculada a la cumbre sobre el terrorismo y extremismo violento realizada en Washington. Esta mañana el líder norteamericano reforzó su mensaje y aseguró que el discurso yihadista de supuesta defensa del Islam es la base para la construcción de la ideología terrorista, que con eso tratan de justificar su violencia, perjudicando a todos, incluso al Islam y especialmente a los musulmanes, que son propensos a ser asesinados. Este encuentro ha reunido a representantes de 60 países con el objetivo de formar una red que le haga frente al extremismo, sus causas y también la radicalización de jóvenes. En este contexto han sido desclasificadas las fichas de captura de Abu Bakr al-Baghdadi, que darían más detalles de quién y cómo era en 2004, cuando fue detenido en Fallujah, Irak. En la actualidad, al-Baghdadi es considerado el terrorista más peligroso y buscado del mundo, pero en ese entonces figuraba como detenido civil. De acuerdo con el documento, su nombre original es Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri. En el terreno continúan los enfrentamientos, como se puede ver en estas imágenes tomadas en la víspera, que muestran los bombardeos de la Real Fuerza Aérea Británica sobre objetivos terroristas en la ciudad de Mosul. Este jueves, la coalición también ha lanzado 15 ataques contra los yihadistas. Por su parte, Estados Unidos y Turquía tienen preparada otra acción para Siria. De acuerdo con el ministro de Exteriores turco Mevlut Cavusoglu, ambos países han llegado a un principio de acuerdo para entrenar y equipar a los combatientes de la oposición moderada siria. Para ello, Estados Unidos enviará más de 400 soldados, incluyendo fuerzas de operaciones especiales que capaciten a los moderados sirios fuera de su país y que ellos sean capaces de enfrentar al Estado Islámico. Son 60 países los que participan en esta cumbre, no solo hay líderes, también hay líderes comunitarios, no solo líderes políticos, también líderes comunitarios, líderes religiosos, sobre un tema que está dejando perplejos a muchos, ¿no? Esta capacidad, cómo luchar contra este extremismo y esta capacidad que tiene este extremismo violento de captar a jóvenes para que vayan a a pelear con el ISIS, ¿no? De captarlos a través, sobre todo, un arma de los últimos años, la web. Claro, pero Obama puso ahí el dedo en la llaga, ¿no? Y es de qué tan integradas estén las comunidades musulmanas en las sociedades occidentales en las que viven, depende qué tan probable es que un sector de su juventud se sienta o no tentado a integrarse a una organización de ese tipo. La marginalización, dices tú. Claro, por ejemplo, un dato objetivo. El desempleo entre los musulmanes estadounidenses es menor al promedio del desempleo de la nación en su conjunto. El desempleo entre los musulmanes europeos es sensiblemente mayor a la media nacional. Dinamarca también lo decíamos hace poco, ¿no? Claro, entonces Estados Unidos es un país de inmigrantes, es mucho más receptivo con la inmigración. Los WASP, los blancos anglosajones protestantes que lo han gobernado durante siglos, no pueden alegar ser nativos. Los únicos nativos son los llamados los que nativos, recibieron al Mayflower. Claro, y que fueron luego, digamos, poco menos que exterminados, ¿no? Pero el punto es que la conciencia de que todos son inmigrantes de larga o corta data ha hecho de esa una sociedad mucho más receptiva, aunque también habría que decir que
los inmigrantes musulmanes en Estados Unidos son gente con mayor nivel de educación formal y mayor nivel de ingresos antes de emigrar a Estados Unidos de lo que son los migrantes musulmanes que van a Europa, que muchas veces vienen de las antiguas colonias y que no viajan voluntariamente, sino que muchas veces están huyendo de conflictos armados como el que ocurre en este momento en Libia. El tema de la web, se leía declaraciones y también lo que pasa en Estados Unidos de un líder religioso en Virginia, musulmán, y él decía que sí van chicos a conversar con él y le dicen, bueno, entramos a la web y hay estos sitios muy atractivos visualmente del ISIS y que los convenzan, o sea, los atrapan y les hablan, entonces el líder religioso les puede hablar 1 hora, dice él, pero ellos les hablan 2 horas, o sea, la dedicación que tienen a reclutar es muy intensa, entonces dice el peligro en la web para los padres ya no es solo la pornografía, es la militancia extrema y terrorista. Claro, pero con la web hay 2 temas. El primero es si realmente hay forma razonable de limitar el acceso a ese tipo de páginas, y no parece haberla. La única forma de hacerlo sería con un grado de censura que probablemente sería contrario a las libertades propias de una sociedad democrática. Luego, entonces, lo más importante es que el joven que es expuesto a ese tipo de mensaje no sea vulnerable al mismo, y eso ya depende de factores que no tienen que ver con la exposición al mensaje. Claro, y hay un escepticismo además de las comunidades musulmanas a colaborar con la policía también, porque puede ser un tema de uso racial, ¿no? De racial profiling. Pero, por ejemplo, algunos especialistas dicen casi siempre, sobre todo en el caso de los lobos solitarios, casi siempre algún miembro de la familia sabe que el hijo o el joven tiene visiones radicales y tiene la intención de unirse a grupos como el Estado Islámico, pero no lo denuncian por las consecuencias penales para el joven. Claro. Si se les diera la posibilidad de, en caso de denuncia, aminorar la pena, probablemente estarían más dispuestos a colaborar. Claro. A un probable terrorista. Vamos con imágenes en vivo que llegan desde Washington. In the region and a leader in the region. Ponle. Minister Shukri and I will talk now about some of the challenges that we face as we work together to try to shape the path ahead as Egypt continues to move to the elections and the fulfillment of its promises about democracy, and as we work together el presidente de Estados Unidos, John Kerry, y está dando esa conferencia de prensa junto al representante del gobierno egipcio. Están diciendo son socios. Muchas gracias, secretario de Estado John Kerry. Aprecia del nombre del pueblo egipcio por lo que hemos recibido de diferentes niveles de la administración y un nivel personal de apoyo de los vínculos que nos unen y la resolución para combatir el terrorismo en esta lucha contra el terrorismo. Ha sido consistente y determinada. Bueno, es el representante del gobierno egipcio presente en esta reunión junto con el secretario de Estado estadounidense Kerry en esta cumbre que hay en Estados Unidos. Ahora, claro, lo que ha dicho el presidente Obama como una de las formas de evitar este extremismo violento es los canales democráticos de expresión y de oposición, la libertad de prensa, pero también hay representantes de Egipto y no se puede hablar en esos términos de Egipto como un país que respete estrictamente los valores democráticos. No, este es un gobierno que surgió de un golpe de Estado contra otro gobierno democráticamente elegido. Digamos, un gobierno cuyo desempeño en el ejercicio del cargo no fue ejemplar en materia de derechos civiles y políticos, pero que se mantuvo dentro de las normas de una democracia representativa. Por ejemplo, no avasalló a los otros poderes del Estado. Aunque hubo amagos de intentarlo, no llegó a ocurrir. Este es un gobierno que surge de un golpe y que declara terrorista una organización, el antiguo partido oficial, que valgan verdades, podrá ser fundamentalista, pero terrorista no es. Y entonces cuando ellos hablan de terrorismo no se refieren solo al Estado Islámico, se refieren a sus propios opositores internos.
Y ahora la situación, claro, Egipto ha cambiado porque ha comenzado a atacar a Libia tras las ejecuciones de los cristianos coptos. Pero ahí nuevamente está el tema de que la ejecución, siendo un acto brutal e injustificable, es presentado como acto de represalia por una injerencia que ya existía de Egipto en la guerra civil libia. Egipto la negaba, pero todo parece indicar que existía. Incluso servicios de inteligencia occidentales alegaban que existía esa injerencia. Y claro, una vez que matan a sus ciudadanos, Egipto dice, ahora esto es una guerra nuestra contra el terrorismo de alcance global. Y ya legitima y, digamos, ya lo hace público. Sí. Y vamos ahora con Naciones Unidas, que ha advertido de un posible rearme de la organización palestina Hamás y la reanudación de hostilidades con Israel. Hamás estaría rearmándose para enfrentar a Israel desde la Franja de Gaza, ha advertido el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman. Él ha señalado que hay una posibilidad de que las hostilidades se retomen luego de que se reportaran unas pruebas de lanzamiento de cohetes de parte del grupo palestino, considerado como terrorista por Estados Unidos. Según la cadena iraní Ispan TV, Israel también estaría planeando una contienda contra la franja. Hay amenazas continuas por parte de los sionistas contra la franja. Como parte de la resistencia palestina, confirmamos que cualquier nueva agresión fracasará igual que las anteriores. Enfrentaremos cualquier guerra venidera y protegeremos la franja. Por otro lado, ONU también ha señalado que los países que prometieron donar más de $5.000 millones para reconstruir el enclave palestino todavía no cumplen con su promesa. La ex primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, fue acusada por cargos de corrupción y podría ser condenada a 10 años de prisión. La Fiscalía General de Bangkok imputó a la ex primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, por cargos de corrupción al desviar más de $3 millones destinados a la subvención en el cultivo de arroz. La hermana del también ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, derrocado en el 2006, en todo momento ha negado las acusaciones en su contra. El Tribunal Supremo tendrá que decidir el próximo 19 de marzo si acepta o no la demanda en su contra, que de ser cierta podría acarrearle a la exdirigente 10 años de prisión. Durante el anuncio del primer Tribunal Supremo, Shinawatra no estuvo presente, pero sí su abogado, Norawit Lalaren, que precisó que su defendida no tiene la intención de huir del país a pesar de los rumores. La señora Yingluck ha reafirmado que cuando reciba la copia de detalle de la acusación en su contra, ella estará presente en el tribunal en su primera audiencia, conforme el proceso de justicia. Yingluck, considerada la primera ministra de Tailandia, fue acusada por la Comisión Nacional Anticorrupción de negligencia por su polémico papel en el esquema de subsidio de arroz que causó pérdidas financieras valorizadas en más de $15.000 al país. Tras meses de manifestaciones, a inicios de mayo del 2014, la Corte Constitucional ordenó la destitución de Yingluck Shinawatra como primera ministra por abuso de poder. Semanas después, el ejército tomó el control del país y el Tribunal Constitucional inhabilitó políticamente a Shinawatra por 5 años. Una pausa y al volver. Con la caída de Balsevo en Ucrania, la pregunta surge si es que el cese al fuego entrará en vigor finalmente.